Necesito que mires este plátano verde. De verdad, míralo. Se ve poco apetitoso, ¿verdad? Es el tipo de cosa que simplemente ignoras en el supermercado sin pensarlo dos veces. Pero dentro de este plátano verde hay algo extraño. ¿Qué demonios es eso? Es algo que la mayoría de la gente no conoce. Se llama almidón resistente. Y cuanto más profundicé en la biología del almidón resistente, más impresionado quedé. Esto no es una fibra, pero tampoco es un almidón típico, como el del arroz o la pasta. Es un compuesto que remodela el microbioma y puede provocar mejoras profundas en la salud metabólica, bajar de peso, reducir la grasa corporal e incluso disminuir la grasa visceral, como lo demuestran las imágenes de resonancia magnética. Y lo mejor de todo es que los beneficios son completamente independientes de la ingesta calórica. En serio, la ciencia es convincente. Los ensayos controlados aleatorizados son innegables. Pero hay un detalle realmente crucial que necesitas entender si quieres aplicar en tu propia vida, desde hoy, la ciencia que vamos a revisar para mejorar tu salud. Déjame mostrarte la ciencia y quizá, solo quizá, hasta quieras darle una mordida a este plátano verde y feo. Es terrible. El almidón resistente causa pérdida de grasa. Es mucho más difícil de digerir. Los participantes literalmente excretaron, expulsaron más grasa y ácidos grasos. 100 centímetros cuadrados de grasa visceral en 8 semanas tuvieron un cambio en la grasa del hígado de aproximadamente un 58%. Eso es enorme. Algunas personas tuvieron una disminución del 58% y otras solo del 7%. ¿Por qué? Así que este video va a tener 5 capítulos. En el primer capítulo voy a explicar qué es el almidón resistente con una pequeña demostración divertida. En el capítulo 2 voy a explicar cómo el almidón resistente causa la pérdida de grasa en los humanos. Vamos a analizar un ensayo controlado aleatorizado, datos contundentes, que demuestran claramente que el almidón resistente impulsa la pérdida de peso, la pérdida de grasa e incluso la pérdida de grasa visceral en humanos, como lo demuestran las imágenes de resonancia magnética, y todo esto de manera independiente de las calorías. Luego, en el capítulo 3, vamos a revisar los mecanismos de acción. Si ya me conoces un poco, sabes que este es mi tema favorito. ¿Cómo funciona esto en el cuerpo? La biología y la fisiología detrás de esto, y vamos a explorar beneficios adicionales más allá de la pérdida de peso. Como un pequeño paréntesis, la gente me ha estado preguntando si uso IA para escribir estos desgloses sobre mecanismos y analizar artículos, como prueba de que no es así. Aquí están algunas de las impresiones. Lo siento, árboles, y me encanta tomar notas con bocetos hechos a mano. Esos son solo algunos, así que ahora los desgloses de mecanismos son completamente míos, no de la IA. Luego, en el capítulo 4, vamos a hablar sobre los que responden y los que no responden al almidón resistente. Vamos a ir más allá de los promedios grupales y examinar por qué. Algunas personas responden muy bien al almidón resistente y otras tienen una respuesta baja o no responden. ¿Qué diferencia a las personas y cómo puedes usar esto en tu propia vida? Eso nos lleva al capítulo 5, ideas prácticas. ¿Por dónde empezar y cómo aplicar la ciencia en tu vida? Vamos a llegar a eso. Como siempre, puedes encontrar más detalles, una guía escrita y acceso anticipado a análisis como estos y mucho más en staycuriousmetabolism.com, nuestro boletín científico más vendido, y un agradecimiento rápido y sincero por ayudar a que sea un oasis tan espectacular de matices en Internet. Gracias. Dicho esto, pasemos al capítulo 1. ¿Qué demonios es el almidón resistente de todos modos? Bueno, químicamente, el almidón es simplemente una cadena de moléculas de glucosa unidas entre sí. Eso es todo. Y en circunstancias normales, las enzimas producidas por tu cuerpo, como la amilasa salival en tu saliva y la amilasa pancreática liberada por tu páncreas, descomponen el almidón de manera eficiente en moléculas de glucosa. Esas moléculas de glucosa luego se absorben en tu intestino delgado y quedan disponibles rápidamente como energía proveniente de carbohidratos. Rápido, eficiente, sencillo. Así es como se digieren los carbohidratos y los almidones. Pero aquí entra el almidón resistente. Existen muchos tipos diferentes de almidón resistente, pero nos vamos a enfocar en el almidón resistente tipo 2, porque es el que analizan los estudios que vamos a revisar. El almidón resistente tipo 2 es altamente cristalino. Las cadenas de glucosa están dispuestas de tal manera que tus enzimas digestivas simplemente no pueden acceder a ellas fácilmente. Vamos con la demostración. No lo pienses como un plátano verde, sino como un manojo de espaguetis crudos pegados con cinta adhesiva. Sigue siendo espagueti, el mismo material, pero como está bien apretado y rígido, es mucho más difícil de digerir. Eso es almidón resistente. Y sé que no voy a intentar comer esto, pero es la misma química, diferente arquitectura. Así que resiste la digestión en el intestino delgado, evade las enzimas de tu cuerpo y viaja hasta el colon. Y aquí es donde surgió la siguiente pregunta en mi mente mientras revisaba estos datos. Si nuestras enzimas no pueden descomponer el almidón resistente, ¿cómo pueden las bacterias? Y aquí está el matiz. Nuestros cuerpos tienen un conjunto limitado de enzimas para digerir almidón.
no podemos digerir esto. Pero las bacterias intestinales, por otro lado, producen docenas de enzimas que actúan sobre carbohidratos. Ellas tienen un conjunto más grande y diverso de herramientas para separar de manera autónoma los hilos de espagueti y procesarlos. Así que una vez que el almidón resistente llega al colon, las bacterias pueden erosionar lentamente estas estructuras cristalinas tan compactas y fermentarlas. Así es como cambia el microbioma y hace que el microbioma se reestructure, produzca diferentes hormonas que se comunican con nuestro cuerpo, entren en nuestro torrente sanguíneo y cambien nuestra biología. Así es como funciona el almidón resistente. Lo que nos lleva al capítulo 2. El almidón resistente causa pérdida de grasa. Comencemos con el primero de nuestros estudios publicados en Nature Metabolism. Este fue un ensayo cruzado, controlado y aleatorizado que involucró a 37 hombres y mujeres con IMC superiores a 24. Un diseño cruzado significa que cada participante sirvió como su propio control. Todos completan dos fases. Una fase de almidón resistente, donde las personas consumieron 40 gramos por día de almidón resistente, y una fase de almidón de control con calorías controladas. Cada fase duró 8 semanas, con un periodo de lavado de 4 semanas entre ellas. Este también fue un estudio especialmente riguroso, porque las dietas habituales de los participantes fueron controladas. Y aún más importante, el estudio fue doble ciego. Así que, citando el artículo, citando a los autores, el almidón resistente y el almidón de control se empacaron en bolsas selladas idénticas, con una apariencia idéntica. Y los participantes y los investigadores desconocían la asignación de los grupos durante el periodo doble ciego. Así que este diseño elimina efectivamente los efectos placebo, controla las calorías y minimiza el sesgo experimental. En resumen, este fue un estudio excepcionalmente bien diseñado, muy riguroso. Ahora, durante la fase de almidón resistente, el peso corporal disminuyó significativamente en comparación tanto con la línea base como con la fase de la dieta de control. Además, la masa grasa también disminuyó con una reducción específica y significativa en la masa de grasa visceral. Esa es la grasa inflamatoria que rodea tus órganos internos y provoca enfermedades cardiometabólicas. Ahora, además de los valores numéricos, quiero mostrarte imágenes representativas de resonancia magnética para que puedas ver la señal de los datos en bruto por ti mismo. Aquí puedes ver el antes y después de la cavidad abdominal de las personas, cortadas como si fueran un pan de caja. Y en solo 8 semanas de suplementación con almidón resistente, puedes ver que hay una reducción sustancial en el rojo, la grasa visceral en las cavidades abdominales humanas, comprobado por resonancia magnética. ¿Qué tan genial es eso? Y felicidades, ahora eres radiólogo. Pero sigamos adelante, vamos a profundizar en matices más complejos. Cuando ves la dispersión de los datos, notarás mucha variabilidad individual. Algunos participantes experimentaron una reducción modesta, pero aún significativa en la grasa visceral, mientras que otros tuvieron respuestas dramáticas. Una persona presentó una disminución de 100 centímetros cuadrados de grasa visceral en 8 semanas. Eso es un cambio enorme en un corto periodo de tiempo. Para darte un poco de suspenso, vamos a discutir por qué algunas personas responden con más fuerza que otras. Así que acércate al borde de tu asiento con tu cubeta de palomitas de almidón resistente en la mano. Si eso existe, por favor díganme, búsquenlo en Google. Y si no existe, espero que alguien lo invente. Pero dejando eso de lado, los beneficios no terminaron ahí. El almidón resistente también mejoró la sensibilidad a la insulina, redujo los marcadores inflamatorios como el TNF-alfa, mejoró los niveles de proteínas involucradas en el metabolismo de los lípidos e incluso aumentó la excreción fecal de lípidos. Sí, los participantes literalmente excretaron, sacaron más grasa y ácidos grasos en sus heces. Eso es bastante loco, pero se pone aún más interesante cuando llegamos al capítulo 3, los mecanismos de acción. Esta es la parte divertida, al menos para mí y para ti como científicos, aunque no tanto para los ratones involucrados en los experimentos de los que vamos a hablar, porque los investigadores realizaron trasplantes de microbiota fecal, TMF, usando heces de participantes humanos, ya sea después de las intervenciones con almidón resistente o con almidón de control. Estas muestras de heces de personas, luego se trasplantaron a ratones a los que se les había eliminado el microbioma con antibióticos. El objetivo aquí es establecer causalidad. En otras palabras, si transferimos el microbioma de humanos condicionado por el consumo de almidón resistente o de almidón de control a ratones que se mantienen todos con la misma dieta, ¿podemos reproducir los beneficios metabólicos observados en los humanos? Y esto es lo que encontraron. Los ratones que recibieron un trasplante de microbiota, los trasplantes fecales de humanos alimentados con almidón resistente, en comparación con los ratones de control, perdieron peso corporal y masa grasa en solo 2 semanas, a pesar de tener dietas idénticas. Por cierto, y como un dato rápido en el boletín, también muestro imágenes de los animales disecados para que puedas ver literalmente el interior de sus cavidades abdominales, pero no quise asustarte con imágenes gráficas en YouTube.
Tampoco sabía si YouTube penalizaría las imágenes, así que ve al boletín si tienes un estómago fuerte. Y sobre eso me recuerda, estómago fuerte. En el boletín también explico cómo el almidón resistente puede ayudar a sanar el intestino permeable. Esto va mucho más allá de las calorías, pero vamos a retroceder un poco. En resumen, todo esto que hemos revisado sugiere que la suplementación con almidón resistente puede provocar una pérdida de grasa significativa, incluyendo la pérdida de grasa visceral, como lo demostraron las resonancias magnéticas en humanos en un ensayo doble ciego controlado con placebo, y que estos cambios están mediados por cambios en el microbioma intestinal. Escucha ese resumen de nuevo si no te quedó claro, porque ese es el punto principal que necesito que te lleves. Pero ahora, aquí es donde las cosas se ponen especialmente interesantes, porque no todos responden igual al almidón resistente. Así que vamos a acercarnos con mayor precisión y abordar la verdadera pregunta. ¿Por qué algunas personas responden al almidón resistente y otras no responden? Eso nos lleva al capítulo 4, quienes responden y quienes no responden. Así que para responder a esta pregunta, vamos a nuestro siguiente artículo publicado en Cell Metabolism en 2025. Este estudio fue diseñado explícitamente como un seguimiento para entender por qué aproximadamente el 30% de los participantes en ensayos controlados previos muestran beneficios limitados del almidón resistente. Ahora, como señalan los autores, los ensayos previos en humanos encontraron de manera consistente variaciones notables en varias respuestas de salud metabólica, incluyendo las respuestas en la grasa hepática, así que nos vamos a enfocar en eso. Por ejemplo, las personas con mayor respuesta al almidón resistente tuvieron un cambio en la grasa del hígado de aproximadamente un 58%. Una reducción del 58% en la grasa del hígado, eso es enorme, mientras que los que respondieron poco tuvieron reducciones de apenas un 7% como grupo. Exactamente el mismo protocolo, pero algunas personas tuvieron una disminución del 58% y otras solo una disminución del 7%. ¿Por qué? Ahora, cuando se promedian los resultados, solo quiero señalar que los efectos siguen viéndose impresionantes, pero el promedio oculta la biología que realmente importa. ¿Son siquiera el grupo del 7% o el grupo del 58%? Ahora, lo importante es que este patrón de respondedores y no respondedores se ha replicado en múltiples ensayos. Divergencias similares también ocurren con el IMC, el porcentaje de grasa corporal y los puntajes de resistencia a la insulina. Así que ponte en el lugar de los participantes, sigues el mismo protocolo, haces el mismo esfuerzo. Sin embargo, algunas personas, sin culpa ni mérito aparente, experimentan mejoras enormes, mientras que otras experimentan muy pocos resultados. Entonces, para que esto sea intuitivo y lo sientas emocionalmente, imagina una analogía. Imagina que corres intensamente en una caminadora durante 60 minutos, estás mirando una pared. Hagámoslo aún más aburrido, solo para descubrir que el universo ha decidido arbitrariamente que algunas personas van a quemar 2000 calorías con ese esfuerzo, mientras que otras solo quemarán 50 calorías con el mismo esfuerzo. Es una analogía imperfecta, pero capta la frustración y, más importante aún, la inequidad bioquímica con respecto a la suplementación con almidón resistente. Entonces, la siguiente pregunta es ¿por qué? Y luego, ¿qué podemos hacer al respecto? Entonces, los investigadores descubrieron que la composición inicial del microbioma predice quién responderá al almidón resistente. En particular, hay un género bacteriano desagradable llamado Prevotella, que está enriquecido en los que responden poco y muestra una fuerte correlación inversa con las mejoras en la grasa del hígado. Esto llevó a los investigadores a una hipótesis que, aviso de spoiler, finalmente confirmaron. La idea es que la presencia de esta bacteria Prevotella suprime los beneficios metabólicos del almidón resistente. En términos mecanísticos, la explicación es bastante sencilla. La Prevotella desplaza a otras bacterias intestinales que pueden fermentar el almidón resistente de manera más eficiente en metabolitos beneficiosos. Así que, en términos simples, más Prevotella, menos beneficio del almidón resistente. Sin embargo, la historia no termina ahí porque los microbios intestinales no operan de manera aislada. Son un ecosistema, interactúan. Entonces, otra bacteria, prepárate para este nombre, Bifidobacterium pseudocantalintum. Creo que así se llama. De todos modos, llamémosla BP para abreviar, mostró el patrón opuesto. BP es capaz de metabolizar el almidón resistente y su presencia predecía una respuesta metabólica más fuerte, más personas con alta respuesta. Así que, en efecto, en pocas palabras, la capacidad de respuesta de los humanos al almidón resistente depende del equilibrio de microbios entre microbios como Prevotella, que no puede descomponer el almidón resistente, y BP y otros que sí lo digieren. Así que, de nuevo, para resumir lo que hemos aprendido hasta ahora, la suplementación con almidón resistente en humanos puede mejorar el peso corporal, la masa grasa y la grasa visceral, la sensibilidad a la insulina y la grasa en el hígado. Sin embargo, no todos responden de la misma manera. La capacidad de respuesta puede predecirse por la composición inicial del microbioma, donde Prevotella tiende a suprimir la respuesta y otros microbios conocidos por degradar el almidón resistente aumentan la capacidad de respuesta.
Así que si has seguido correctamente, entonces te has ganado el capítulo 5, Ideas prácticas. Ahora, en la mayoría de los estudios que hemos discutido, los investigadores usaron almidón resistente tipo 2, específicamente almidón de maíz alto en amilosa. Usaron específicamente High Maize 260 en una dosis de 40 gramos al día. Ahora sé lo que estás pensando. 40 gramos de almidón resistente parecen mucho. Y francamente, me sorprendió mucho leer en el primer estudio que los investigadores reportaron que no hubo efectos secundarios gastrointestinales significativos, ni náuseas, ni hinchazón, ni diarrea, ni cambios en la frecuencia de las evacuaciones. Y entre tú y yo, la verdad es que me cuesta un poco creerlo, y planeo experimentar conmigo mismo, no a ciegas, pero no quise compartir esos datos en este video porque no quería que mi experiencia personal te sesgara, ya sea de manera positiva o negativa. Así que, si decides probarlo, realmente me interesaría saber cuál es tu experiencia con 40 gramos de almidón resistente tipo 2. Dicho esto, no hay razón para apresurarse. Si decides probar el almidón resistente por tu cuenta, un enfoque cauteloso sería aumentar la dosis gradualmente. Comienza con 10 gramos durante una semana, 20 gramos durante una semana, 30 gramos durante una semana y luego 40 gramos después de eso, si no tienes ningún problema. Como dato rápido, también puedes obtener almidón resistente tipo 2 de plátanos verdes sin madurar si esa es tu preferencia. Ahora, necesitas comer alrededor de 6 de estos plátanos verdes para alcanzar la dosis de 40 gramos del estudio. Y para ser claro, eso no es un reto. Bueno, tal vez sí sea un pequeño reto, pero también es importante notar que el almidón resistente se descompone con la cocción a altas temperaturas. Así que, el objetivo es consumir los plátanos verdes si quieres probarlos crudos. Opciones prácticas incluyen comerlos tal cual si de verdad eres muy extremo, o mezclarlos en bebidas como kéfir o yogur. Personalmente, creo que el enfoque más sencillo si quieres probar la suplementación con almidón resistente es un suplemento. Almidón de maíz alto en amilosa, el High Maize 260 que usaron en el estudio. Puedes simplemente tomar el polvo y mezclarlo en una bebida, algo como un kéfir para hacer una especie de batido probiótico raro. Pero no estoy aquí para ser chef, así que estoy muy abierto a tus ideas y te animo a compartir tus ideas en los comentarios para el beneficio de la comunidad. Ahora, estoy seguro de que algunos de ustedes se están preguntando, ¿cómo determinas si eres de los que responden o de los que no responden al almidón resistente? Bueno, podrías hacerte una prueba de microbioma de referencia. Creo que algunos servicios sí evalúan las bacterias de las que hablamos, pero podría ser más práctico simplemente seguir las métricas que te importan. Entonces, el peso corporal, la grasa corporal, si tienes una báscula de bioimpedancia o algo así, y ver si respondes. Y recuerda, alrededor del 30% de las personas responden poco, lo que significa que el 70% son de respuesta media a alta, así que tus probabilidades de responder siguen siendo bastante buenas. Ahora, siguiente pregunta. Si eres una persona que no responde, responde poco o incluso tienes una respuesta intermedia, ¿los probióticos pueden ayudar? Posiblemente. Puede haber una ventaja en combinar almidón resistente con probióticos que realmente puedan degradarlo. Uno de los ejemplos más estudiados es Bifidobacterium longum, que se sabe que metaboliza el almidón resistente, incluido el almidón resistente tipo 2, el mismo tipo que se usó en estos ensayos. Esta también es una de las cepas clave en el probiótico que uso personalmente de Winnow Wine Labs, el cual fue diseñado no solo para funcionar como un probiótico de alta calidad, que sí degrada el almidón resistente, sino también para unirse a los microplásticos en el intestino. Ahora, ese es un tema completamente aparte. He escrito más sobre eso en otros lugares. Puedes consultar estos artículos para más información. Y si quieres profundizar en el microbioma y los microplásticos, puedes escuchar mi conversación con el CEO de Winnow Wine Labs, el Dr. Matthew Dunn, doctorado. Como siempre, no hay absolutamente ninguna presión para que uses cualquiera de los productos que yo uso, pero si te interesa, puedes usar el código STAYCurious para obtener un 15% de descuento. Nunca hay presión, pero si uso un producto y realmente creo en él, prefiero intentar conseguirte un código de descuento y compartirlo para que lo consideres. Eso es todo, y este resulta ser mi probiótico preferido. Pero para concluir, el almidón resistente representa algo realmente raro en la ciencia de la nutrición. Una intervención dietética simple y accesible, respaldada no solo por uno, sino por múltiples ensayos rigurosos en humanos, estudios mecanicistas en animales y un marco biológico claro que explica tanto el éxito como el fracaso. Los datos dejan una cosa clarísima. La salud metabólica no se trata solo de lo que comes, sino de cómo tu microbioma personal lo interpreta. El futuro de la nutrición no es una receta única para todos. No es bueno ni malo. Creo que eso es impresionante. Creo que eso da humildad. Creo que eso es emocionante. Creo que por eso seguimos siendo curiosos. Cuéntame qué piensas. Me divertí mucho haciendo este video.
Otros digeridores de almidón resistente, digeridores de almidón resistente. Simplemente no puedo decir esa palabra, digeridores.